su página web. Y tengo entendido que ya está lista para conversar con nosotros Karina Oliva, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Bienvenida a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un abrazo, Daniel, Rodrigo, hola, hola. Ale. Hola, Karina. Bien, acá estamos después de conversar con la senadora Yasna Proboste, que estábamos conversando sobre lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la postergación de las elecciones y todo aquello también que tiene que ver con la postura de la oposición, que en este caso es bastante pareja, digamos. La oposición completa al parecer está funcionando como un bloque. ¿Qué te parece a ti, Karina? Nosotras lo conversamos hace muy poquito en un vivo que hicimos juntas, pero ahora aquí en el programa te lo pregunto directamente. ¿Qué te pasa con esta alargue, verdad, este aplazamiento de las elecciones, la posibilidad de que eso suceda a ti como candidata a una región completa, que es tan complejo, ¿no? Sí, mira, yo lo vengo diciendo hace días ya, creo que era como prácticamente que era como una crónica de un anuncio ya que no tenía cómo detenerse respecto al alargue de las elecciones, se veía venir, básicamente por las medidas que se estaban dando durante el último tiempo respecto a la pandemia y por el descontrol que había en el crecimiento de los contagios. O sea, no hubo ninguna política, ni desde diciembre, enero, febrero, marzo, que pudiese ir conteniendo la cantidad de contagios y la trazabilidad respecto al crecimiento de la pandemia. Y estábamos dándonos cuenta, por ejemplo, en pleno verano, cómo la región de Valparaíso ya venía con una cuarentena alargada, pero estaban los permisos de vacaciones, estas cuarentenas dinámicas no resolvían el problema, por tanto era un problema político que se veía venir. Y ahí creo que hubo mucha tosudez por parte del gobierno, incluso esta entrada forzada a clases, que yo comprendo y yo comparto la idea de que nosotros tenemos que tener, por ejemplo, un sistema educativo que no vaya aumentando las brechas de desigualdad y en términos de escolaridad, como hoy día está pasando. Sin embargo, una entrada tan insistente, presencial a clases en marzo, iba a generar también una oleada de contagio importante que iba a terminar con un abril, o vamos a partir, mejor dicho, un abril bastante complejo en términos sanitarios, más allá que mucha población esté vacunada. La vacunación no impide que no haya contagios. La vacunación, claro, eso genera que el impacto del virus en una persona pueda ser más bien manejable. Por tanto, hoy día a mí me preocupa la situación. Creo que aquí hay una decisión política determinada en función de lo que está ocurriendo. O sea, no es algo que no se supiera que pudiese pasar. Yo entiendo cuando el año pasado podían decir, bueno, no sabemos cómo va a reaccionar el virus, no sabemos cómo es el nivel de propagación que tiene, pero ya en un año posterior al inicio de la pandemia en Chile ya tenemos antecedentes. Por tanto, lo que sabíamos es que para hacer cuarentena necesitamos que las familias tengan ingresos. Para poder llevar las elecciones a cabo necesitamos una situación en términos sanitarios que esté más bien estabilizada. Por algo, las elecciones de abril del 2020 se postergaron para octubre. Claro. Por tanto, aquí hay una acción deliberada por parte igual del gobierno de lo que nosotros hemos dicho, que hay una responsabilidad política de lo que está ocurriendo. Y tampoco vemos mucha claridad respecto si la derecha o parte de los sectores y diputados y parlamentarios de la derecha van a apoyar el proyecto de ley del gobierno. También hay dudas en aquello. Entonces, estos días, yo creo que hasta mañana es muy probable que dure esta incertidumbre si el proyecto se alarga, si las elecciones se corren o no para mayo, o bien se van a mantener para 2 domingos más. Porque, o sea, creo que todavía hay dudas al respecto. ¿Existe esa posibilidad todavía? Yo pensé que no, fíjate. Por supuesto que sí. Sí. Si no se aprueba... Sí, existe, porque sí. Si el gobierno no cede, digamos, y hay personas de la derecha que quieren, claro, si se rechaza la propuesta, se vota nomás, claro, se tiene que votar. Karina, te quería llevar también a otro plano, porque hace un rato conversábamos nosotros con respecto a la situación que se ha vivido en esta competencia electoral, evidentemente las mayores herramientas, la mayor transparencia que hay con respecto a los aportes, pero también a que se ha perseverado con respecto a la desigualdad de los dineros que le entrega el Estado a determinadas candidaturas vinculadas a los partidos tradicionales que tienen mayor representación con las candidaturas independientes. Desde la perspectiva tuya, en terreno, con lo que tú has vivido, esa desigualdad se ha visto reflejada también en los efectos prácticos de la profundidad de la campaña que has podido realizar. ¿Qué nos podría ilustrar con respecto a eso? Mira, yo creo que
notoria la desigualdad que hay respecto a los recursos económicos y la posibilidad también de endeudamiento, porque por ejemplo los partidos políticos pueden endeudarse o reciben aportes directos por parte del Estado, pero los candidatos y las candidatas en forma particular no reciben. Por ejemplo, en mi caso, el Frente Amplio recibe aportes por tanto candidaturas al gobierno regional, alcaldías municipales constituyentes, pero yo particularmente por el Estado no recibo. Lo que sí tengo la posibilidad es generar un endeudamiento a propósito de la votación que yo pueda obtener no sé si en abril o en mayo, pero en la elección que venga. Pero lo importante ahí es que es muy cierta esta gran brecha que existe. Y es porque ahí hay un conflicto histórico respecto a cómo se generó la ley de financiamiento electoral, que tiene que ver con el arrastre de votaciones durante el periodo del sistema binominal a lo que va cambiando respecto al sistema electoral actual. Y eso genera cierta distorsión. Yo que más he notado la diferencia en términos territoriales, muy poca, porque debo reconocer que los candidatos de los partidos más tradicionales salen muy poco a la calle, debe ser producto que la gente más bien los rechaza. Sin embargo, en términos de movilización de recursos para pagar anuncios radiales, para pagar los banners en los medios de comunicación, etcétera, ahí se nota la diferencia, donde hay un espacio de comunicación directa mucho más masiva, pero que no tiene el feedback directo con la ciudadanía, porque cuando, por ejemplo, tú puedes hacer todos los cabildos digitales que quieras, pero vas a hablar con tu mismo público de siempre. Claro. A nosotros como despliegue, en realidad nos hemos dedicado más bien a ir a hablar con la gente que no va a estar en un Zoom con nosotros y nosotras porque no tiene las herramientas digitales o porque tampoco le interesa conocernos porque sea entretenido, sino más bien cómo uno se va a buscar a esa persona. Claro. Entonces creo que ahí se ha notado la diferencia. Y yo creo que por eso se está generando este nivel de que puede haber un cambio en cómo termina también votando la ciudadanía. Yo creo que por lo tanto ahí hay algo que también estudiar. No es menor el hecho que la gente para el plebiscito del apruebo ganó el apruebo con contundencia, pero además con pocos recursos, frente al rechazo, que prácticamente triplicó los recursos y no ganó. Entonces, yo creo que también es cierto algo... en la gente. Yo igual, sabes que yo ahí concuerdo con Daniel, yo creo que la gente si ve bien, valora que uno pueda hacer una campaña con energía y con todo y desplegarte, tener cosas esenciales. Yo creo que tampoco se mueve porque candidato acumula más gasto. Pucha, a veces a mí yo tiendo a creerle y yo tengo esa esperanza también en mi corazón. Pero también creo que justamente es el electorado que no tiene tan clara su posición, el que se manipula mejor con este tipo de cosas que dice la Karina. Se ve más influenciado. Se influencia más. Penetra exacto. más este tipo de propaganda en ellos. Exacto, ese tipo de propaganda que es la frase en la radio, sí, la franja política, que yo me doy cuenta porque con el tiempo que tiene la UDI, chiquillos, sí. O sea, presentan a sus candidatos a alcaldes, sí, gobernadores, concejales, que no aparecemos en ninguna otra franja. Es como, en serio, que es como que me está ahí, sí, como que de verdad tienen tiempo para presentarlo a todos y con un tiempo así como con la cámara como que se demora en mostrarlo, sale Sab Capola casi como para suavizar al lado a Marcela Cubillos, ¿no? Porque Marcela Cubillos con esa cara dura que tiene y Sab Capola con esa cara dulce que tiene, amiga mía, que la quiero mucho, es dulce realmente, aunque sea de la UDI. Entonces, y como que la suaviza, ¿no? Es como, sí, de verdad que, chuta, y tú decís, menos mal que la gente ya no ve eso y no le influye mucho, porque de verdad que si no sería terrible. A mí me pasa, Daniel, sí, me pasan dos cosas. Yo he hecho campaña con Karina Oliva en la calle. Para que yo también. Claro, sí, porque cuando dicen, no, yo clarito, yo estaba entregando flyer con ella al ladito. Y claro, a nosotros nadie nos rechaza. Eso es una cosa que es absolutamente cierta. He estado con Claudia Mix y Karina, en otras cosas también con Karina hemos estado porque estamos en el mismo conglomerado político. Para que quede claro, no haya bien transparente. Y yo nunca he visto que alguien haya rechazado a Karina, jamás. Muy por el contrario, es muy querida, muy aceptada. Y yo sí concuerdo con ella en que hay algunos que no pueden salir a la calle todavía. Tienen que hacer campaña, sí, por el Mercurio. Por el Mercurio, por redes sociales. No, ni siquiera por redes sociales. O comprar base de datos para llamar por teléfono. Claro. Porque ahí... También. Sí, pues eso es. O mandar mensajes por WhatsApp. Una pregunta, Karina. Ponte tú, ya, eres elegida gobernadora de Santiago.
pero tienes al lado un delegado presidencial. ¿Te has planteado ese problema grave que existe con este personaje, que es una cosa que tiene en principio más poder que tú si tú eres gobernadora? ¿Cómo has visto eso? Porque obviamente los intendentes les cambian el nombre, o puede que esté equivocado, por eso te lo pregunto, Sí. pero les cambian el nombre al delegado presidencial, pero es casi el mismo poder. Y ustedes como gobernadora regional, por ejemplo, Karina Oliva, ¿cómo se compensa eso? ¿Qué crees tú que hay que hacer ahí en ese tipo de cosas para que el gobernador regional, que es la persona elegida por la ciudadanía para gobernar esta región, tenga que estar medio dependiente de decisiones del delegado presidencial, etcétera? Mira, yo creo que ahí lo más importante es el hecho de que el delegado o delegada presidencial que establezca el gobierno de turno es alguien que está directamente designado. Por tanto, creo que ahí nosotros ganando nuestra responsabilidad y el rol que vamos a asumir es un rol muy público. Por tanto, frente a la posición que tenga esa autoridad designada, nosotros vamos a hacer una gestión pública. Y me refiero a lo público de manifestarla, porque cuando tú dejas que la gestión esté muy en privado entre autoridades que tienen distintas competencias, pero al mismo tiempo que se disputan una cohabitación dentro de la región, del poder de la región, sí, creo que eso no lo puedes mantener en lo encerrado. Más bien tienes que ponerlo en un espacio público donde la ciudadanía vaya también haciendo parte de la gestión de la presión social para lograr ciertos logros en respecto a la materia. Porque fíjate que creo que acá, sobre todo en el gobierno de la metropolitana, se va a generar un complejo bastante no menor en cuanto a que seguramente en atribuciones no vamos a tener relaciones directas con el orden público, pero vamos a hacer el cargo electo con mayor votación después del presidente de la República. Entonces no es un cargo baladí tampoco, más allá que está muy marcado el rol de planificación y ordenamiento territorial y de desarrollo de la región, más bien en gestión, más que en la subordinación del poder directo, por ejemplo, en el orden público y las policías. Por tanto, ahí yo creo que lo que uno va a tener que hacer es más bien presionar cuando hayan diferencias, presionar respecto a lo que con la ciudadanía tú tienes como tu moneda de ponerla en la mesa, tu fuerza para ponerla en la mesa y decir, ¿sabes qué? Esto no puede ser así. La fuerza del poder popular. Ahí tú vas a tener una confrontación. Claro, yo creo que eso es súper importante en el rol del gobierno regional ahora. Yo también siento, si me deja aportarte algo, Karina, yo también siento que en la constituyente eso puede cambiar. En la constituyente podría ser que se le asignen atribuciones de mayor importancia en términos de, no solamente territoriales, que está muy bien, y de programación, etcétera, sino que también de gobierno regional. Sí. Cuando digo gobierno regional me refiero a policía, no solamente planificación, porque si no es dejarlo en una cosa, está bien, pero yo creo que la Constitución puede cambiar eso, Karina. Y hay una perspectiva de largo plazo, Daniel, perdona que te interrumpa, porque en el fondo yo creo que cuando uno visualiza, por ejemplo, Santiago, que es la región por la cual está postulando Karina, la perspectiva no tenía que ser a los 4 años de gestión, sino más bien una ciudad a los próximos 30 años que tenga una continuidad en los proyectos, en la idea, en la conceptualización, ¿cierto? Totalmente. Karina, sí, pero además yo quiero agregar algo. Dale. Déjame agregar algo, Ale. Sí, mira, ahí yo creo que es re importante el sentido que dice Daniel de respecto al proceso constituyente, cómo puede influir. Pero además el gobierno regional, por la característica que tiene de fuerza política que tiene, más que de atribuciones, es aparte la que, si el gobierno que está de turno es contrario al que está mandatado como gobierno regional, va a ser un espacio de equilibrio de poder dentro de la región metropolitana, dentro de la región más grande. Absolutamente. Y ese equilibrio creo que igual le hace bien a una democracia como la nuestra, que está tan encapsulada en el presidente de la República. Entonces surge este otro cargo un poco más pequeño, pero con una fuerza política tremendamente relevante en la región más grande y más poblada de Chile. Entonces creo que ahí se genera un punto de inflexión relevante. Y ahí justamente es donde te quiero llevar. Supongamos que estás ya de gobernadora regional. Vamos a hacer este ejercicio y hay nuevamente un gobierno de derecha. No quería hacer este ejercicio, pero no importa ya. Pero deja los últimos 6 meses por último. Quédate con los últimos 6 meses de Piñera, mamá. Ya eres gobernadora regional con los últimos 6 meses de Piñera. Por favor, me paro y me voy, mamá. No. Claro.
Oye, entonces, bueno, pasan cosas como el estallido social, ¿verdad? La gente empieza a salir a las calles nuevamente porque estamos en un gobierno que no entrega las ayudas suficientes todavía, ni da la garantía suficiente todavía. ¿Qué haces tú con, por ejemplo, un lugar como Plaza Dignidad, que el intendente actual, ¿no es cierto?, lo que hizo fue copar, militarizar, sacar 1000 efectivos de carabineros a la calle, ¿verdad?, y atacar. ¿Cómo lo haría Karina Oliva? ¿Y cuál es tu propuesta en términos de delincuencia que a la gente siempre le interesa tanto conocer? Mira, primero yo creo que si se da una situación extrema como esa y que tampoco es 100% probable que no ocurra, sino que es probable que se den situaciones críticas como esa nuevamente, dado por cómo está gobernando hoy día Sebastián Piñera. Exacto. Yo creo que ahí lo primero que hay que hacer es previamente generar condiciones para que las ayudas sociales lleguen de una u otra manera. Creo que hoy día hay condiciones para hacerlo y nosotros, si está siendo gobierno regional, ¿qué vamos a hacer? Sería primero reevaluar el presupuesto en función de lo que está pasando hoy día en la región, sobre todo en las zonas más conflictuadas por la situación crítica de la pandemia, como por ejemplo colaboramos con los municipios respecto a la atención primaria y cómo logramos tener mejor cobertura con los municipios en atención primaria y en desarrollo social, en impacto de apoyo a las familias más directas. Perfecto. Por ejemplo, incluso la ayuda de... Y eso significa también en que no vas a comprar una caja con el triple precio que compró el gobierno, sino que las cajas las podemos comprar más bien como corresponde. Y vamos a ayudar mejor a la familia. Y eso también es un rol de gestión con el municipio y el gobierno regional. Fíjate que durante la situación más crítica el año pasado fueron los municipios los que primero llegaron, no fue el gobierno. Fueron los municipios. Es muy cierto. Entonces yo creo que ahí la cohabitación con cada uno de los municipios de la región metropolitana y el gobierno regional vamos a poder primero colaborar directamente y se va a notar la diferencia entre la gestión del gobierno, que es todo con letra chica, y lo que podamos hacer nosotras. Y lo otro, respecto a lo de la seguridad... Sí. Sí, es verdad. Nuestra postura respecto a la gestión, respecto a seguridad, es como, primero nosotros estamos elaborando una propuesta para un diseño de una nueva policía para la región, pero también eso tiene que ver en todo lo que se va a discutir respecto a la reforma de la policía o la refundación de carabineros con lo que está ocurriendo. Pero para ello también vamos a trabajar un Consejo Regional de Seguridad paritario para abordar el problema, porque el problema no es solo quien persigue el delincuente, sino cómo generamos condiciones para que no aumente la delincuencia. ¿No? Los estudios demuestran que el nivel de delincuencia ha aumentado en los jóvenes que no han podido terminar su escolaridad, que están en situación de abandono, de maltrato, o sea, que viene con una complejidad. Si nosotros no reparamos eso, y son personas, por ejemplo, que se le han roto sus vínculos familiares de la primera infancia. Entonces, ahí uno va a trabajar en función con este consejo y ahí va a ser interdisciplinario y con otras instituciones, desde los ministerios. Nosotros queremos convocar al Ministerio, incluso al Interior, que esté los últimos 6 meses, a Ministerio de Desarrollo Social, porque necesitamos una política distinta respecto a cómo abordamos la mirada sería completamente distinta, no sería completamente desde más distinta, atrás, desde no más represiva, atrás. No represiva, sino yo tengo una claro, porque además no ha funcionado, sí. No ha funcionado la represión, o sea, los bienes no se han calmado y la represión ha aumentado, entonces quiere decir que son... O sea, tenemos una mujer que la atropellaron el 29, ya vamos a conversar un poco más sobre eso, pero que fue atropellada por alguien... que se entregó esta sí, anoche. La chica que falleció, porque hubo 2 atropellos en Villa Francia, también un motociclista Exacto. atropelló a otra mujer que afortunadamente no falleció. No falleció como Ángela González, que sí falleció de Colina, sí. Efectivamente, el 29. Tenemos la historia en La Voz de los que Sobran, si quieren leerla. Pero Karina, te quería preguntar porque me quedé con una frase que tú mencionaste que, y evidentemente todos estamos conscientes de que hay que hacer una reforma y una refundación de Carabineros desde mi perspectiva, pero tú hablaste de policías regionales. Esto es distinto a la figura del policía municipal que algunos también han propuesto. Evidentemente, en este contexto, cuando uno ve los contras de una policía municipal, inmediatamente aparecen las dudas con respecto a que una administración local de un poder como este en los municipios es un campo abierto a la corruptela, a la aparición de más injusticias de las que hoy día se cometen. ¿Qué diferencia tiene este cuadro con tu idea de una policía regional? Lo que pasa es que nosotros primero lo abordamos que se requiere, esto no es crear una nueva institución, sino que esto va en el marco de una reforma nacional a las policías que se requiere, que es urgente, que sobre todo en Carabineros.
¿Por qué? Porque hoy día uno de los grandes problemas que tenemos dentro de Carabineros también es la corrupción, dada cómo está conformada la institución. Esto que tenga el alto mando y como hay una casta, es como están los carabineros de alta primera y los otros, que es como está dividido por clase. Oficiales y esa suboficiales. función, exacto, la escuela oficial y la escuela suboficial. Esa función, primero, nosotros sabemos que hay que erradicarla porque ha generado uno de los grandes fenómenos de corrupción dentro de una institución pública, como es lo que pasa con el famoso Paco Gate, que van más de 100 funcionarios de todos los rangos procesados y que van más de 30.000 millones en el fraude más grande. Robado, dígalo, robado. Claro, robado. Y ahí creo que es re importante pensar en que necesitamos un cambio en la estructura de las policías. Creo que evidentemente tiene que haber un ordenamiento que centralice a nivel nacional un estamento. Sin embargo, tiene que haber ciertas características para abordar el conflicto a niveles de lo que está ocurriendo a niveles regionales. Hoy día, ¿qué problemas tenemos? Por ejemplo, en una comisaría pasa algo con un carabinero que es denunciado por abuso, incluso por sus propias colegas, y lo trasladan a otra comisaría. O bien un carabinero que atiende en una comisaría, no sé, en Lonquimay, es muy distinto al carabinero que está trabajando de Fuerza Especial en la Araucanía y el que está trabajando acá, pero todos reciben la misma formación. Entonces, nosotros igual necesitamos ir profesionalizando nuestras policías para que tengan un sentido más bien de realidad del contexto. Por ejemplo, uno de los temas que menos manejan es lo que es la violencia por motivos de género. Sí. Y lo dijo el mismo general director de Carabineros, que no tienen herramientas, que no tienen cómo ayudar a las víctimas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una policía regional, es una policía que, si bien va a estar dentro de un marco nacional para que no se generen procesos de corrupción, lo que vamos a generar también es cómo colaboramos para una institucionalidad que esté nutriendo y siendo realmente eficiente en la región y que la distribución de las policías no esté dado por qué municipio tiene más plata y qué municipio no tiene plata. O sea, no puede ser que comunas como Cerro Navia tengan un policía por cada 1.000 habitantes más o menos y Las Condes tengan uno por cada 80 habitantes. Claro. Eso también es parte de la mirada, una perspectiva de una policía regional que está acorde a la región, no a los segmentos de la región. Hay hartos comentarios que te quiero leer. Karina, Facebook, Mireya Casanova dice, aquí en regiones salen camuflados y no ponen de qué partido son. Se refiere a las personas de derecha que Karina comentaba que no salían, porque les da vergüenza decir que son de derecha. Dicen que son vecinos y nunca los han visto en la vecindad. Todo independiente, he visto mucho, no hay ninguno de partido. Increíble, ¿ah? Sí, nos dicen que les pasa la luca, eso sí. Jessica Catri dice, recordé a Clemente Pérez que va por el distrito 8 y tiene sus palomitas en Lo Barnechea. No se atreve a venir a la Pobla. Él cambió. Iba ya por el 8 y se fue al 11. No, mira qué cosa. Se cambió. Cosas que suceden, tú sabes. Oye, en YouTube... No alcanzó a ir por el 8, siempre fue... Es que le tuvo miedo a Daniel Stingo. Claro que sí, pues, terror. Gloria Galvez dice, es cierto, yo veo la franja, pero cuando sale la gente del gobierno, apago. Simple, dice. Y la Pergris dice en Twitter, está Karina Oliva en La Voz de los que Sobran, la futura gobernadora de Santiago. Y te quiero leer aquí una cosa que dice Gloria Galvez en YouTube, me parece muy interesante, dice, y la primera infancia es la más importante y me imagino que se refiere a lo que tú hablabas del plan para la seguridad, ¿no es cierto? Y la más marcadora. Y yo sé que ahí también tú presentaste un plan que tiene que ver con la infancia, ¿verdad? Sí, nosotros la semana pasada, junto con Gabriel Boric, con nuestro diputado, planteamos que, a propósito de lo que ocurrió con el Sename en Providencia, en este hogar, es que no hay institución hoy día que se haga cargo de la promoción, la fiscalización y la garantía de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Hoy día, por ejemplo, están divididos dependiendo de los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia. Por tanto, no hay nadie que vele hoy día para, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez no tiene la atribución de fiscalizar las instituciones del Sename. O sea, eso da cuenta de cuando tú levantas una institución tan importante y que es una defensoría que ha funcionado como defensoría, pero le tiene las manos amarradas para poder fiscalizar los hogares que hoy día están, que debiesen proteger a los niños y niñas adolescentes e incluso proteger a los niños que están hoy día por infractores de ley. No porque una persona, no porque un menor de edad sea infractor de ley perdió sus derechos como tal.
está cumpliendo una pena, está recibiendo una condena o está en proceso de... Eso no significa que los derechos fundamentales como persona, como infante, como adolescente, no se le respeten. Y creo que el argumento hoy día de que más necesitamos es que necesitamos infancias que se puedan levantar, que puedan crecer en un espacio libre de violencia. Es más, creo que incluso, yo te lo comentaba el otro día también, es el hecho que los niños y niñas adolescentes incluso han sido vulnerados con esta apertura del inicio a clases forzada, donde no se les garantizaba un espacio tranquilo para educarse, complejizado, estresante, que además marca mucho más las brechas de desigualdad que hay. El ministro de Educación todavía no ha garantizado que los niños y niñas que están en sus hogares puedan acceder a las clases virtuales como correspondan. No ha liberado señales de internet para que los niños puedan acceder a sus plataformas de estudio. Y no tenemos garantía de que en cada hogar haya un computador por niño para que pueda acceder a clase. Claro. Pero tampoco podíamos garantizar. Entonces hay un sinfín de elementos que nos parecen re importantes que hoy día poder fiscalizar, desarrollar también e implementar. Y para eso nosotros queremos desarrollar y levantar una Secretaría Regional de las Niños y Niñas Adolescentes para colaborar, no para estigmatizar, sino para colaborar, que las distintas instituciones estén promoviendo los derechos de niños y niños adolescentes, que estén resguardados los derechos de las niñas y también generar mejor visión y una mejor mirada respecto a cómo tenemos que proteger, en vez de ir a destruir vínculos, mejor ir a generar vínculos dentro de los hogares, dentro de las propias familias hoy día más vulnerables, pero también en los otros espacios. Claro. Mira, y yo solo, y para complementar algo que está diciendo Karina, que la gente que está privada de libertad, las personas que están privadas de libertad, no pierden sus derechos, ¿verdad? José Enríquez Muñiz ayer escribió algo muy interesante y muy triste también. Esta columna la escribí el 9 de marzo. Intenté visibilizar la situación de miles de internos privados de libertad sin acceso a la vacuna contra el coronavirus. Ayer aparecieron estas dos noticias. 93 internos de la cárcel de Rancagua dan positivo por COVID-19 y esta, que es la más terrible, brote en cárcel de Arica. Casi 400 reos contagiados, 1 muerto y 3 conectados a ventilación mecánica. Es gravísimo. Es muy grave. Es más, en la situación hoy día en la región metropolitana, tanto en la cárcel de Puente Alto como en los recintos de Colina, también la tasa de contagio es bastante alta. El año pasado no hay que olvidar que hubo unas situaciones bastante críticas dentro de las cárceles donde los reos estaban solicitando y se le estaba exigiendo a Gendarmería que tomara las medidas de aislamiento para la trazabilidad y de que incluso de ir resolviendo cosas mucho más administrativas con las que podían colaborar con el nivel de atochamiento que tienen las cárceles, con la sobrepoblación que tienen hoy día las cárceles. Karina, te voy a llevar a un tema de terrenos, porque Santiago, tú vas a ser gobernadora de Santiago, de la República Metropolitana. Santiago está muy, una ciudad que está muy disgregada, ¿no? Tiene sectores ricos, las 3 comunas es como ya una caricatura, y la conexión entre los que trabajan y prestan servicio en una zona para llevar a otra se demora mucho rato, etcétera. ¿Cómo has visto tú la planificación territorial de esta ciudad que crece, en mi opinión, sin mucha planificación? Lo que pasó, por ejemplo, con los edificios estos en Estación Central, que son guetos verticales, etcétera, etcétera. ¿Qué has pensado, qué han pensado con tu equipo respecto a la planificación territorial? Mira, nosotros es evidente que la región metropolitana está construida dependiendo de las necesidades lucrativas de la industria inmobiliaria, de la especulación inmobiliaria. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos es del suelo, no solo de la construcción de las viviendas. Hoy día lo más caro que hay es el suelo en la región metropolitana. Por tanto, hoy día la construcción de espacios habitables, de viviendas, incluso de viviendas sociales, es muy complejo debido al costo del suelo, porque hoy día cuántas empresas, cuántas inmobiliarias tienen mucho suelo, muchos paños que son sitios baldíos, pero que están especulando que aumente el precio a la hora de poder venderlo. Entonces eso demuestra que la construcción de la ciudad ha sido más bien poco planificada, más bien construyéndola al momento de la urgencia, del problema inmediato, más que desde un desarrollo planificado de la ciudad. Es decir, los trabajos están todos concentrados prácticamente en la zona oriente de la región metropolitana. Eso significa que todo lo que es la zona norte, poniente y sur de la región se tiene que trasladar diariamente a esa zona oriente para trabajar. Eso genera problemas de conexión, de tiempos, de traslado, de
incluso de violencia, por el estrés que genera. Las familias prácticamente se trasladan 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Entonces, nuestra perspectiva de cómo ir reconstruyendo la ciudad, primero, trabajar un banco de suelo, porque necesitamos también establecer el derecho al suelo, no solo el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, necesitamos establecer el derecho al suelo. Eso no lo había pensado, qué bueno eso. Porque por ejemplo, hoy día una vivienda social, voy a poner un valor X, vale una vivienda 1.500 UF. La construcción de la vivienda debe salir alrededor de 300, 400 UF. Todo lo demás es la compra del suelo. Perfecto. Entonces tú ahí te das cuenta de cómo, y lo voy a graficar con lo que ocurre con los vecinos y vecinas de Lo Barnechea. Lo Barnechea era una zona rural antes precordillerana, donde vivían muchas familias de trabajadoras y que poco a poco empezaron a salir los sectores más enriquecidos a vivir ahí, a comprar el suelo, donde generó una tremenda plusvalía y aumentó el valor del suelo. Claro. Hoy día los hijos de esos vecinos y los nietos de esos vecinos no tienen las condiciones para comprar una casa alrededor, porque está con un triple, 4 veces, 5 veces más. Es decir, la casa de sus familiares, no sé, vale 50 millones de pesos, el comprarse un departamento vale 6.000 UF, 10.000 UF. Entonces ahí tú te das cuenta que ahí lo que cambió no es el material de construcción, lo que cambió es el valor del suelo. Es ahí para poder lograr planificar un desarrollo regional basado en la y generando apoyos intercomunales para, primero, no seguir aumentando todo lo que es el crecimiento inmobiliario como se está haciendo, desmedido, descontrolado, pero que además genera otros elementos de complejidad. No es solo que, por ejemplo, son departamentos que estos guetos verticales de no más de 30 metros cuadrados, el conflicto que tienen también en que la comunidad no tiene cómo sustentarlos, es decir, no lo hacen con estacionamiento, los vecinos que tienen casa alrededor se quedan sin sus salidas de calle, no hay almacenes, no hay comisaría, no hay resguardo, entonces empieza a generar esta situación más bien caótica. Y es desde ahí que la planificación urbana, pensada desde los suelos también, y cómo hacemos una gentrificación distinta a lo que se ha hecho hoy día. Más bien cómo también dejamos de arrasar con los suelos agrícolas que tenemos en la región, que son parte también de los que nos abastecen de alimentos. O sea, no podemos solo tirar edificios y casas por todos lados, porque si no, ¿cómo nos vamos a alimentar? ¿De qué vamos a comer? Claro. Siendo que el Valle de Santiago, el Valle de la región metropolitana, es uno de los que mejor, en términos agrícolas, tiene los suelos para la alimentación. Y eso también implica otros temas, por ejemplo, no solo medioambientales como los convencionales, como las áreas verdes, que también ocurre, uno de los grandes problemas de cómo se ha generado esta gentrificación, claro, sino que también es el problema del agua, que es otro conflicto que tenemos muy grande en la región metropolitana, que no lo logramos dimensionar porque todavía no llega agua potable a la llave directo de la casa. Pero es un problema que vamos a tener no menos de 10 años. Ha sido muy clara en todo, me encanta y quiero compartir contigo, antes de que se nos acabe el tiempo del programa, nos quedan 3 minutos, quiero compartir contigo un par de artículos que tenemos en La Voz de los que Sobran. Primero, a propósito de lo que conversábamos de las personas que están privadas de libertad, ¿verdad?, estamos viendo aquí la historia de Freedom Astorga, el preso de la revuelta en huelga de hambre que decidió coser sus labios para exigir su libertad. Está más abajo la fotografía de él, pero voy a tratar de que ojalá que no la mostremos porque es súper fuerte verlo con sus labios cosidos. El joven de 20 años, quien lleva más de un año en prisión preventiva en Antofagasta, se declara inocente de la acusación en su contra, haberle quitado un arma a un carabinero de civil que pasó con su auto en medio de un grupo de manifestantes y acusa haber firmado una declaración bajo torturas de la PDI. Es la historia de Freedom Astorga que les recomiendo leer, es doloroso, pero además lo hemos conversado mucho. Los presos de la revuelta además llevan más de un año sin saber si son inocentes o culpables detenidos. Esto no puede seguir sucediendo. Yo sé que son hasta 2 años de legalmente que pueden estar, pero me sigue pareciendo inmoral realmente que una persona esté más de un año detenida y resulta que después, era inocente. Claro. Entonces, y que ya lo hemos visto en numerosos casos. Entonces, de verdad que... es un nuevo tipo de presión política. Exactamente. Claro, esa retórica yo me gustaría cambiarla un poco porque uno piensa inmediatamente en Mandela, lo que ocurrió en dictadura, por acá hay una denegación de justicia distinta, que es alargando estos procesos de investigativo de manera absolutamente poco juiciosa. Criminalizar la protesta. Además,
además criminalizan la protesta, por supuesto. Y por otro lado también está la historia, y eso quiero que lo tengamos súper claro porque fuimos los primeros en publicarla y me siento muy orgullosa porque me parece que así tenemos que contar las historias de Ángela González. Es la historia de lucha de esta joven asesinada durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Entiendo que cuando se entregó la persona que la atropelló, dijo que había sido un accidente, algo que niegan quienes estaban ahí y dicen que además hay un video que demuestra que esa persona aceleró cuando atropelló a Ángela. Pero además va a ser procesado, va a ser no va a ser por accidente, lo van a ¿Por homicidio? sí, por homicidio. Lo van a procesar por homicidio. Pero no es procesar, lo van Acusar. Tampoco. Imputar. Tampoco. Bueno, Imputar, esto, sí. bueno. Formalizar. Formalizar. Formalizar por homicidio. Oye, bueno, ahí está No por accidente. la historia de Ángela, que además es una joven y, pucha, fallece en el Día del Joven Combatiente y era una combatiente, una mujer que salía a las calles a protestar y cuya vida había cambiado con el estallido social. Ella había sido una de las personas que sus amigos y amigas reconocen que ella, con el estallido social, abrió los ojos, comenzó a interesarse en la política y era una persona distinta que luchaba por sus ideales. Así que bueno, eso. Karina Oliva, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los Muchas que Sobran. gracias. Un abrazo para ti y mucha suerte en lo que viene, mucho Nehuen, vamos que se puede. Gracias, Karina. Muchas Con todo. fuerza y ánimo para todos. Que Muchas estén bien. gracias. Chao, chao. Ahí estaba Karina.